literatura siempre ha contado con la presencia de libros que marcan la historia y cambian los pensamientos humanos. Libros que impactan en la sociedad y que, al paso del tiempo, se vuelven leyendas. Pero existe un libro que desde sus inicios ha sido considerado como el libro más leído y consultado en la historia de la humanidad: la Biblia. La Biblia es una compilación de lo que en un principio eran documentos escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un largo periodo de tiempo, y después reunidos para formar el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos. El Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. Los orígenes de la Biblia se encuentran en las tradiciones orales, transmitidas de padres a hijos. Estas, a falta de escritura, tenían antiguamente mucha más vigencia que en la actualidad. Las primeras de estas tradiciones se remontan al tiempo de Moisés, 13 siglos antes de Cristo. En cuanto a los primeros textos escritos, datan del siglo XI, es decir, de la época del rey David. A partir de entonces se fue haciendo la Biblia. La composición de la Biblia abarca, por lo tanto, nada menos que un milenio, y ninguno de sus autores sabía que estaba escribiendo la Biblia. En sí, la Biblia fue escrita a lo largo aproximadamente de 1000 años, del 900 a.C. al 100 después de Cristo. La evolución de las comunidades cristianas provocó a la Iglesia identificar qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Con el tiempo, un creciente número de libros se presentaban como sagrados y causaban controversia. Entonces, la Iglesia se vio en la necesidad de definir la lista de los libros sagrados de la Biblia. A partir del año 393, diferentes concilios o reuniones de los principales dirigentes cristianos fueron precisando la lista de los libros canónicos para la Iglesia. La Biblia cristiana que conocemos hoy fue ensamblada por primera vez en el Concilio de Hipona en el año 393 de nuestra era. Dicha compilación de 73 libros fue confirmada en el Concilio de Cartago en el año 397 y nuevamente confirmada por el decreto en la cuarta sesión del Concilio de Trento del 8 de abril de 1546. El criterio para la aceptación de los libros que conforman la Biblia es siempre que la revelación está hecha por el Espíritu Santo. Otros criterios que también se utilizan son su origen apostólico, su ortodoxia en la doctrina y su uso litúrgico, antiguo y generalizado. Esta compilación debía tener un nombre. Los cristianos utilizarían este libro como base en todos sus rituales y como fuente de inspiración para su vida, tanto mortal como espiritual. ¿Cómo sería la mejor manera de llamarle? Biblia es una palabra griega que significa los libros. Todos los libros que componen la Biblia fueron escritos por autores inspirados. Esto quiere decir que el Espíritu Santo inspiró a estos autores al escribir. Esto no significa que los usó como meras máquinas a las cuales les dictaba, sino que se valió de ellos como instrumentos vivos, respetando y enriqueciendo su originalidad humana y literaria. De esta forma, la Biblia es la palabra de Dios escrita en un lenguaje humano, vinculado a una historia, a una cultura y a formas literarias propias de épocas bien determinadas. La Biblia es, para los creyentes, la palabra de Dios porque aceptamos indudablemente que es inspiración divina. Es un libro totalmente espiritual y habla sobre la historia de la humanidad, su creación, su caída en el pecado y su salvación. También expone cómo Dios creador se ha relacionado, se relaciona y se relacionará con el ser humano. De igual forma, la Biblia expone los atributos y el carácter de Dios. La Biblia es divina porque viene de Dios y Él se revela a través de ella. Es humana porque fue escrita por autores humanos que reflejan su personalidad, conocimientos y cultura. Con palabras humanas, la Biblia nos revela la naturaleza de Dios.
La Biblia es un libro que nos revela los misterios y la grandeza de la relación de Dios con el hombre, volviéndose un libro fundamental en la vida de todo cristiano. Ya, ahí está grabando. Eso sí. Pero con una cara más así, más ¿qué escritos constituyen? ¿Traes una chicha? Si las pican y quedan embarazadas, imagínate en el brazo, pues tienen que quedar bonitas, pues. Está haciendo un ruido. ¿Qué? ¿Qué? Volteo para la cámara. ¿No importa? Cállate, güey, ¿por qué no te importa, güey? Sí, pues ya está grabando, güey. Ah, bueno, regresa la cámara. ¿Qué escritos se incluyen o Qué qué? cagado me veo, güey. Me está viendo aquí en la pantalla. Te estaba viendo la lonja. En sí la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 100 años. No más. Igual con un cero más. Igual. ¿Qué escritos constituyen? Sí, pero es que si platico voy a enseñar las uñas. La Biblia es divina porque viene de Dios y Él se revela a través de ella. Te estoy riendo, güey. Te vas a reír pantalla atrás, güey. Me da risa, güey. Se puso negra la pantalla y ya no sé qué hice después. Biblia es una palabra. En esta lista integral estoy así. Otra vez. Estoy bien baboso.